Hola a todos y a todas y bienvenidos a una nueva clase de Microsoft Excel. En la clase de hoy veremos algunas funciones un poco más avanzadas que las que estuvimos trabajando anteriormente. En este caso vamos a ver aquellas funciones que ya de por sí integran dos funciones a la vez. Sonará un poco extraño cuando lo nombramos de esta forma, pero ya hemos trabajado con algunas de ellas, como por ejemplo la función contar.si. La función contar.si es una mezcla o una combinación entre la función contar y la función si. Recordamos que la función si era una función a través de la cual nosotros podíamos ponerle condiciones a Excel para que ejecute una parte de la función, dependiendo si se cumplía o no la condición que nosotros establecíamos. Esta función si está presente en muchas otras funciones dentro de Excel, como por ejemplo la función sumar si, promedio.si, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a ver que hay otra extensión más u otro nivel de complejidad de las funciones que nos permite tener Excel que sobrepasa las limitaciones de las funciones condicionales tradicionales. Recordamos que tanto la función contar.si como la función sumar.si nos permitían, incluso la función si per se, nos permitían poner una sola condición. Y si ya necesitábamos más de una condición dentro de esa función específica, necesitábamos anidar funciones. ¿Qué significaba anidar? Meter una función adentro de otra. Las que ya sirven por defecto para esto son las funciones y la función o, que nos permitía a nosotros poner más de una condición a la función si en este caso, o en el caso más particular que nosotros podríamos llegar a tener. Pero ahora vamos a ver que hay algo más que Excel nos tiene preparado, que está oculto y que a nosotros nos va a ser súper útil en este caso. Luego de esta breve introducción, les voy a presentar que vamos a estar trabajando con esta pequeña base de datos, la cual tiene 115 registros, se le llama registros a cada una de sus filas. Entonces, cuando trabajamos con muchos datos tenemos el inconveniente de que no podemos chequear todas las funciones o todos los datos uno por uno. En este caso la base de datos es bastante pequeña, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos una base de datos con 15.000 entradas o 15.000 registros? Vamos a tratar de ver cómo las funciones que tiene Excel nos salvan a nosotros de tener que hacer un trabajo súper pesado. Esta base de datos consta de varias columnas, las cuales son referentes a los empleados de una empresa. Ellos están nomenclados por un número de matrícula, cada uno tiene su apellido y su nombre dentro de esta base de datos, y tiene una categoría. La categoría es básicamente qué rol cumple dentro de la empresa. Puede ser auxiliar contable, ingeniero mecánico, auxiliar administrativo de la unidad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de trabajos diferentes dentro de esta empresa. Cada trabajador depende de un departamento y trabaja en una sección específica. O sea que la sección sería como una subdivisión del departamento en sí. Esto es muy importante porque nos va a servir para los próximos ejercicios. Acá aparece el salario de cada empleado, cuándo ingresó a la empresa y la fecha de nacimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que resolver en este ejercicio? Vamos a ir a la hoja de análisis y vamos a ver directamente acá qué es lo que necesitamos resolver. Como les dije anteriormente, nosotros ya conocemos algunas de estas funciones que mezclan, por ejemplo, contar y la función si, que era simplemente tipear contar punto si. En este caso el punto sería como una pequeña ayuda para decir, o que Excel nos da para decir, bueno, estoy combinando dos funciones que ya conoces para ampliar su funcionalidad, vamos a decirlo así, vale la redundancia. Excel nos da una pequeña ayuda, como ya sabemos, de qué es lo que hace cada función, para que no perdamos tiempo utilizando algo que no nos va a servir. La función contar.si cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Y esto es muy importante, porque solamente me permite poner una condición, no más que eso. Abajo me aparece algo muy similar que dice sumar si conjunto. Si yo le hago clic, Excel me da la ayuda y me dice para qué sirve esta, porque básicamente es lo mismo, nomás que agrega un punto conjunto al final. ¿Y cuál es la diferencia entre contar.si y contar.si.conjunto? Es que la última que nombré cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones. Y acá es donde se extiende la funcionalidad de Excel
o que Excel me tiene preparada una función que a mí me va a servir muchísimo para este ejemplo o para este caso que tenemos que resolver. Arrancamos uno a uno los puntos, así no generamos confusión. Y vamos a ver que lo que me pide Excel es contar cuántas personas tienen un sueldo inferior a 30.000 pesos. ¿Por qué usamos la fórmula contar.si? O la función, mejor dicho, contar.si. Porque yo estoy estableciendo una condición que se debe cumplir para que Excel cuente las celdas. La condición que yo le di a Excel es que el sueldo tiene que ser menor a 30.000 pesos. No menor o igual, menor. Entonces solamente me va a decir cuántos empleados cobran menos de este valor que indique acá. El tema es el siguiente, nosotros tenemos la base de datos en otra hoja, llamada subtotales. Estamos trabajando ahora en la hoja análisis. Entonces, ¿cómo hacemos para escribir una función en esta hoja y tomar datos de la hoja subtotales? Simplemente hacemos clic en esa hoja y vemos que en la parte superior, en esto que se llama barra de funciones o barra de fórmulas, nos sigue apareciendo lo que nosotros estábamos escribiendo, con una salvedad. Apareció la palabra subtotales junto con un signo de exclamación. De esta manera Excel me indica que estoy extrayendo datos de otra hoja, en este caso de la hoja subtotales, y que voy a agarrar un rango de celdas de esa hoja. Por ejemplo, yo acá tengo que buscar el rango en donde están los sueldos para poder buscar los que son menores a 30.000 pesos. Me voy a encontrar con un pequeño inconveniente. Una vez que yo hice clic en la primera celda y viajé hasta la última del rango donde están los salarios, te escribió subtotales otra vez. Y esto me va a generar muchos problemas porque Excel no va a interpretar por qué escribí el nombre de la hoja dos veces. Así que para evitar problemas borramos una vez ese nombre de la hoja y lo dejamos uno solito. De esta manera ya nos evitamos todos los dolores de cabeza de que Excel nos va a empezar a tirar errores y tenemos que descubrir dónde está. Simplemente era eso, que se repitió el nombre de la hoja. Una vez establecido el rango, tenemos que decirle a Excel cuál es el criterio de búsqueda. O sea, Excel va a empezar a contar algo en base a un criterio. El criterio que nosotros determinamos es que los sueldos tienen que ser menor a 30.000 pesos. Terminada la función, vamos a apretar Enter y vamos a ver que Excel nos dice que hay otro error. No solamente era que se repetía el nombre de la hoja, sino que aparentemente hay otro error dentro de esta función que acabamos de escribir. Si yo aprieto a aceptar directamente, sin haber leído cuál era el error, lo cual está muy mal, pero en este caso vamos a hacerlo más eficiente, me dice que hay un error acá adelante. Adelante del operador lógico de comparación, que es este símbolo de menor, me dice que falta algo. Excel necesita que si yo voy a comparar, haya dos cosas que comparar. 30.000 es una de esas cosas a comparar. Vamos a decirlo cosas de la manera más general posible. Ahora me falta algo con qué comparar a estos 30.000 pesos. Lo que pasa es que en este caso necesitamos comparar a todos y cada uno de los sueldos de los empleados con 30.000 pesos. Entonces no vamos a escribir cada una de las celdas. La manera más rápida de solucionar este inconveniente es poner comillas adelante del operador lógico de comparación y atrás del número. Entonces Excel se va a fijar en todas las celdas donde haya sueldos y los va a comparar con 30.000 pesos. Y acá me dice que hay 37 empleados, en este caso o en esta base de datos, los cuales cumplen con esa condición, que tienen sueldos menores a 30.000 pesos. Y así automáticamente ya resolvimos el punto número 1. Vamos a ver el 2, que tiene un grado de complejidad un poco más allá del primer punto. Porque me dice que tenemos que conocer cuál es la cantidad de dinero invertido por la empresa en los sueldos de los empleados que trabajan en el área de administración. Si lo leemos muy por encima, vemos que es algo muy similar al punto de arriba, porque estamos estableciendo una condición, que es que los empleados deben trabajar en el área de administración. Ahora, no me dice que hay que contar cuántos empleados son, sino que hay que conocer la cantidad de dinero entre todos esos empleados. ¿Cómo lo hago esto? Y fácilmente tengo que sumar los sueldos de todos los empleados de administración y así ya lo resuelvo.
Esto lo podría hacer fácilmente con la función sumar.si. De igual manera que contar.si, sumar.si me permite sumar en este caso los sueldos solamente de los que cumplen la condición. Y mi condición es que trabajen en el sector o en el área de administración. Pero cuando apretamos el paréntesis o abrimos el paréntesis, vemos una pequeña y muy fundamental diferencia entre contar.si y sumar.si. Y es que contar.si solamente tenía dos argumentos, el rango y el criterio. Sumar.si tiene tres argumentos, rango, criterio y rango de suma. Como les dije anteriormente, vamos a verlo en la práctica para poder entenderlo mejor. Viajamos de vuelta a la hoja de subtotales. Esto lo podemos borrar para que no haya inconvenientes. Y vamos a poner el rango. ¿Qué rango? Nosotros tenemos que ver las áreas o los departamentos primero. Y esto puede llegar a ser un poco confuso si no lo hacemos en la práctica. Si yo se los explicara sin mostrárselo, sería bastante difícil después que lo entendieran bien. Pero en este caso, nosotros tenemos que buscar el rango en donde estamos buscando el criterio. Y nuestro criterio es que trabajen en administración. Acá respetamos el tilde en la letra O porque si no Excel va a interpretar que son dos caracteres diferentes, la O sin tilde y la O con tilde, y no va a encontrar a ninguna persona. Entonces lo tengo que escribir tal cual aparece acá, en la base de datos. ¿Qué pasa ahora? Una vez que establecí el rango donde voy a buscar la palabra administración, o sea, en donde me van a aparecer todos los empleados de administración, me falta el tercer argumento. Y el tercer argumento no es otro sino los salarios de los empleados. En este caso, se hace de esta forma porque, piénsenlo ustedes, si yo voy a buscar una condición, que en este caso es administración, le tengo que decir a Excel en dónde va a buscarlo. Recordemos que Excel tiene más de 1.000.000 de filas y más de 16.000 columnas. Por lo tanto, necesita que yo le especifique muy puntualmente en dónde va a buscar mi criterio o condición. Y una vez que ya lo establecimos al rango, ya establecimos el criterio, le tenemos que decir qué vamos a sumar. En este caso, si se cumple que la persona trabaja en administración, va a sumar uno a uno los sueldos de aquellas personas. Cerramos el paréntesis, apretamos Enter y Excel me dice que entre todas las personas que trabajan en administración se suma un total de 618.599 pesos con 56 centavos. Por el momento no nos interesa saber cuántas personas trabajan en administración porque este ejercicio no nos los pide, pero nosotros confiamos en que Excel tomó una buena decisión y sumó todos los sueldos que nosotros necesitamos. Como les dije anteriormente, al trabajar con tantos datos, nos es difícil para nosotros fijarnos uno a uno esos datos. Lo podríamos llegar a hacer de alguna manera aplicando un filtro, en donde ponemos, por ejemplo, de la A a la Z, ampliamos la selección y ahí nos fijamos cuáles son las personas que trabajan en administración y podríamos hacer una suma entre estas personas y chequear si el resultado que hicimos nosotros con la función sumar.si está bien. Hacemos la función sumar, seleccionamos este rango de celdas, igual suma, perdón, no sumar, ahí está, y nos da 618.600 aproximadamente con lo que teníamos nosotros acá. Acá está redondeado, esa es la única diferencia. Entonces está bien, pero les dije, acá estamos trabajando solamente con 115 registros. Cuando tenemos 15.000, la parte de filtrado también se nos complica. Y más cuando hacemos algún ejercicio como el del punto número 3. Fíjense algo, en este caso se nos pide algo bastante más complejo, lo cual dice que hay que saber cuál es el porcentaje de dinero que se invierte en el departamento de ingeniería frente al total de la empresa. Una sola función no nos va a ser suficiente para entender cuál es el resultado de lo que se nos pide acá. Piénsenlo de la siguiente forma.
una función sumar.si nos serviría para calcular cuánta es el dinero que se invierte en el departamento de ingeniería. No hay ningún problema con eso porque ya lo acabamos de hacer en el punto número 2. Pero acá el nivel de complejidad extra es que a eso le tenemos que agregar algo más. O sea, ¿cuál es el porcentaje que representa ese número frente al total de todos los sueldos de la empresa? Acá podemos aplicar una regla de 3 simple. Si saben cuál es, perfecto, nos ahorramos mucho tiempo. Si no, la vamos a ir viendo a lo largo de este video. Pero básicamente vamos a arrancar con lo que ya sabemos y luego vamos entendiendo el resto del ejercicio. Primero, ¿cuánto es el dinero que se invierte en el departamento de ingeniería? Vamos a hacerlo. Sumar.si. Abrimos paréntesis. Viajamos a la hoja subtotales, recordamos de borrar esto que se nos escribía acá arriba. ¿Y dónde está el departamento de ingeniería? En el mismo rango de celdas que recién teníamos a administración. Seleccionamos ese rango de celdas. ¿Cuál es el criterio? En este caso, ingeniería. Recordamos escribir el tilde de la misma manera que nos aparece acá. Y luego que sume todos los sueldos. Nos dice que más o menos ahí. Vamos a cambiarlo a pesos argentinos. Ahí está. 1.800.600. Perdón, 1.863.396.27 centavos de sueldo dentro de todo el departamento de ingeniería. No importa la cantidad de personas que son, porque no nos lo pide el ejercicio, pero sabemos que este es el total que se invierte en el departamento de ingeniería únicamente. Esto es mensualmente, ¿no? Ahora, el ejercicio no está completo, porque tenemos que comparar esto con el total de toda la empresa y además de eso tenemos que saber cuánto representa este número en porcentaje con respecto al total de la empresa. Entonces se nos empieza a complicar bastante el ejercicio. Vamos a tratar de hacerlo por separado y después lo logramos meter en una sola función o en una sola celda. Acá ya calculamos los sueldos de toda la parte o todo el sector de ingeniería. Es este número. Ahora, como lo hicimos bien, lo dejamos ahí. A un costadito vamos a usar como cálculos auxiliares, donde vamos a sumar todos los sueldos de la empresa. Absolutamente todos, sin discriminar nada. Lo tenemos así. Cerramos el paréntesis, enter. Y en teoría, o lo que me dice Excel, es que entre toda la empresa se invierten casi 5 millones de pesos mensualmente. El total es este que aparece acá. Ahora, 1.863.000. ¿Qué porcentaje es de este total? Hay una fórmula muy sencilla, como les dije recién, una regla de 3 simple para calcular este número. La regla de 3 simple consta de lo siguiente. Nosotros tenemos un número que en este caso es 4.800.000, vamos a ponerlo de una manera muy rudimentaria, que representa el 100% de los sueldos. Entonces, 1.800.000, vamos a ponerlo así, vendría a ser un número que todavía nosotros no sabemos. La regla de 3 simple consta en agarrar este número que queremos conocer el porcentaje, multiplicarlo por el 100% y luego dividirlo por el total de los sueldos que tenemos acá. ¿Cómo lo haríamos en funciones o en fórmula? De la siguiente manera. Igual este número multiplicado por 100, multiplicado por 100 y dividido por los 4.800.000. Me va a dar 38, pero este 38 ¿qué es? Nosotros lo tendríamos que pasar a porcentaje. Para poder hacerlo y que no haya inconveniente, recordamos que tenemos que tener en cuenta siempre los formatos de números, por favor, y los formatos de porcentaje. En este caso, como vieron que tuve un error recién, que me aparecía 3.816%, lo cual no tenía sentido.
¿Dónde estaba la falla? Dentro de la función yo no le puse el símbolo de porcentaje, por lo cual Excel lo va a tomar como un número redondo. Y cuando a un número redondo lo paso a porcentaje, tiene ese error, porque Excel interpreta que el número 1 es un entero y representa el 100% de algo. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, por eso trabajamos siempre haciendo foco en los formatos de número, de moneda, etc. Ahora, nosotros ya sabemos que de esta manera obtenemos ese resultado, pero lo necesitamos poner dentro de una celda, porque así no nos sirve a nosotros. Habiendo hecho el cálculo auxiliar y teniendo esta función que está perfecta, hacemos lo siguiente. Sabíamos que a este número lo teníamos que multiplicar por el 100%, es lo mismo que hicimos recién. Y luego lo dividíamos por la suma de los sueldos. Y eso lo podemos escribir acá directamente. La suma de los sueldos. Ahí. Lo que estaríamos haciendo es, en una sola celda, poner todas las funciones que utilizamos recién. Acá me aparecen 38 pesos, o 38 centavos mejor dicho. Lo ponemos en formato de porcentaje y me dice que el porcentaje de dinero que se invierte en el departamento de ingeniería frente al total de la empresa representa un 38%, o es un 38% de eso. Y ahora se viene la parte más complicada, a lo cual nos vamos a hacer foco muy lentamente. El último punto, y más complicado, por eso lo dejamos para la final, me dice que hay que conocer cuál es la cantidad de dinero que se invierte en los sueldos para los ingenieros de software que trabajan en la sección impresoras. Vamos a ver la base de datos, así entendemos la complejidad de este ejercicio. Ingenieros de software, ¿dónde lo encontramos? Eso, en las categorías. Vamos a poner ordenar y filtrar, de la A a la Z, extendemos o ampliamos la selección y acá nos vamos a dirigir directamente a los ingenieros de software. Son estas personas de acá. Ahora, no todos estos ingenieros de software nos sirven para nuestro análisis, porque es solamente los que trabajen en la sección de impresoras. La sección de impresoras está acá, o sea que solamente son estas personas. Dentro de los ingenieros de software solamente son 3. Y si se fijan, en este caso nosotros estamos poniendo más de una condición. No solamente que sean ingenieros de software, sino que sean de la sección impresoras. A esas personas selectas tengo que aplicar la función de suma para conocer cuánto se invierte en sus sueldos. Si quisiéramos ahora en este caso resolver este ejercicio, no nos va a servir la función sumar.si porque tenemos dos condiciones. Entonces vamos a ver lo siguiente, sumar.si. Vemos que aparecen dos. Habíamos visto que si aplicábamos el punto conjunto, nosotros extendíamos la funcionalidad de esa función. Vamos a decirlo así, vale la redundancia, de la manera más sencilla posible. Ponemos punto conjunto y abrimos paréntesis. De esta manera nosotros ya podemos poner muchas condiciones. En este caso, como necesitamos dos, vamos a hacer foco en esto. A diferencia de la función sumar.si, ahora lo primero que tengo que poner, o sea, el primer argumento que tengo que escribir es el rango de suma. Recordamos que la función sumar si, lo primero que teníamos que buscar era el rango de la condición y al final el rango de suma. Acá se invierte ese orden. Lo primero que tengo que poner es el rango de suma, que en este caso son los sueldos. Siguiendo este orden, ponemos punto y coma. Y lo segundo que me aparece acá en esta ayuda que me da Excel me dice rango de criterios 1. En este punto nosotros teníamos que buscar a los ingenieros de software, solamente a ellos. Recuerden que vamos a usar esto de ayuda para poder escribir bien acá, tal cual aparece ingenieros de software. Si no, la búsqueda de Excel la va a hacer mal. Establecí, primero,
el rango de suma, que van a ser los sueldos. Segundo, el rango de búsqueda del primer criterio. Punto y coma. ¿Cuál va a ser el primer criterio? Entre comillas, ing.software. Tal cual me aparece acá. Cierro comillas. Ahora, cuando aprieto punto y coma de nuevo, Excel me da la posibilidad de poner otro rango de criterios más. Y esto me viene perfecto porque recuerden que lo que me pide este ejercicio es no solamente los ingenieros de software, sino que los ingenieros de software que trabajan en la sección impresoras. O sea que estoy poniendo algo muy específico. Al ya haber establecido el segundo rango de criterios, tengo que establecer cuál es el criterio que voy a buscar en ese rango. Entre comillas pongo impresoras. Cierro comillas y ya estoy en la posibilidad de cerrar el paréntesis y ver qué es lo que sucede. Vamos a apretar Enter y automáticamente obtuve ese número que nosotros queríamos, el número que nosotros estábamos buscando. Me dice que los ingenieros de software que trabajan en la sección impresoras ganan esta cantidad de dinero. Y nosotros ya habíamos visto así muy por encima cómo lo podemos comprobar. Tenemos que hacer una suma. En este caso lo podemos hacer porque hay poquitos datos. Tenemos suma ingenieros de software. Viéndolo de esta forma, vamos a los que están en la sección impresora y seleccionamos sus sueldos. Me dice 143.400, lo cual redondeado es este número. Lo podemos comprobar porque tenemos pocos datos. Son 115, pero siguen siendo muy pocos. Ya cuando tenemos 15.000 y especificamos muchas condiciones, no solo dos, ya perdemos la posibilidad de hacer este análisis así para comprobar nuestra función. Por lo tanto, tendremos que ir practicando mucho esta función para evitar estos errores que se pueden llegar a cometer. Espero no haber sido muy complicado en mi explicación. Igualmente después vamos a seguir ampliando los ejercicios con esta función para estar bien duchos en esto. Les mando un saludo muy grande a todos y a cada uno de ustedes y les deseo que tengan un muy buen día. Bendiciones y nos veremos en otro video. Hasta luego.